me parece que sí estamos ante una situación Morelos. donde incluso entidades que habían sido tradicionalmente pues, pacíficas, con problemas de muchos tipos, como Chiapas, pero donde no había una presencia por lo menos visible y violenta del crimen organizado, porque ahí estaba por abajo, pero no se veía tanto, pues hemos visto incidentes horrendos. Pero me preocupa en particular, y me parece revelador en particular, Tabasco. Porque Tabasco es una entidad, es la entidad donde es más popular el presidente, de ahí viene. Es una entidad donde pues, controlan todo, desde la presidencia municipal más pequeña, bueno, casi todas, hasta el Congreso local, el gobernador y por supuesto el gobierno federal, que ha tenido mucho apoyo económico. Tabasco, Pepe, es la entidad que en este sexenio más ha crecido. Pues sí, hay mucha obra pública, la obra pública impulsa el crecimiento, entonces no estamos, digamos, frente a una entidad donde hay crisis económica, porque no la hay, donde hay división entre partidos políticos, tampoco la hay, no pueden decir que es la herencia de Calderón, porque aún en ese sexenio tan complicado y con tantos cuestionamientos, Tabasco se mantuvo más o menos al margen. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué explica una violencia de este tipo? Y me parece, Pepe, que es el resultado de tanto abrazo. ¿Qué quiero decir? Digamos, el crimen organizado sabe que es temporal el espacio que se le da sin el tipo de enfrentamiento. Una forma de tregua, dirías tú. Pues tregua parcial, porque ha habido casos donde se enfrentan, o sea, no es total. ¿A qué me refiero? Una especie de tregua en lo que el gobierno se organiza para combatirlos. Pero ya se fue la tregua. Sobre todo de acá que viene el siguiente gobierno, porque este gobierno pues ya tiene claro que se va. Y entonces lo que tenemos son criminales ganando espacio territorial. Si el escándalo sube mucho, pues entonces por lo menos tendremos presencia de la Guardia Nacional. Lo vimos en Acapulco la semana pasada, toman el transporte público, ahí están los camiones de la Guardia Nacional, ya de la promesa de que hay un destacamento de la Guardia Nacional cada no sé cuántas cuadras. Y eso pues en el corto plazo te resuelve el problema por la presencia. Pero la Guardia Nacional no puede estar en todos lados. Ahora tenemos el problema, lo narraste, lo describiste, en Taxcos y Guatanejo. Ajá. Y bueno, pues, no sé si haya Guardia Nacional suficiente para ello. Y puntos intermedios. Y puntos intermedios. Pero lo que no hay, Pepe, es un gobierno que esté empezando, que tenga una estrategia para ir desarmando estas bandas criminales que van... Fíjate el colmo. Ayer lo explicábamos aquí en el noticiario. La alcaldesa de Acapulco, Guerrero, que es de Morena, Avelina López, dice que se requiere el apoyo de todos porque solo un gobierno, su gobierno, no puede resolver el problema y le pide ayuda a la ciudadanía para combatir a la delincuencia. Porque no puede el gobierno municipal de Acapulco enfrentar la crisis que ha detonado el crimen organizado. Esta es la presidencia municipal de Acapulco. De un estado gobernado por Morelos, por Morena, en un país gobernado por Morena. Le puede ir pedir ayuda al gobierno estatal, a la policía estatal, a la Guardia Nacional, etcétera. Pero sí, digamos, lo que estamos viendo es un gobierno que está siendo rebasado. Y está siendo rebasado porque perdió, que es que tuvimos grandes capacidades policíacas, pero debilitó las capacidades policíacas y fue dejando que ciertos focos rojos crecieran. Porque además en la estrategia de esta administración, si los medios narran lo que está pasando, si describen, es una agresión al gobierno. Y en vez de tratar de ver qué está pasando en el lugar de los hechos, critican al periodista que los reportó. Matan al mensajero. Matan al mensajero, por lo menos agreden al mensajero. Sí, a eso me refiero. Claro, pero es que luego podría ser literal. Sí, claro. No des ideas. No, yo no doy de esas ideas. Agreden al mensajero. Y creo que lo que tendríamos como país, Pepe, y sobre todo de cara a una elección presidencial como esta, pues tenemos que discutir, hay expertos que lo conocen bien, cuáles son los mecanismos para enfrentar esto, porque las cifras de homicidio que han bajado respecto al 18, que fue un año inusualmente violento, no han bajado respecto al 17. Si el 24, como parece, será más violento que el 23, entonces este sexenio puede acabar más violento que el de Peña Nieto. En el último año, deja tú el agregado que ya sumó más muertos que el de Peña Nieto. Y necesitamos una estrategia porque la vida en algunas comunidades no remotas... Ayer lo dijo la gobernadora del estado de Chihuahua. Ayer también Chihuahua era noticia por la violencia. Me refiero a 4 miembros de la familia Levarón fueron
desaparecidos, secuestrados, levantados, no sé cómo se diga lo correcto, desde el domingo en la noche, y fueron apareciendo primero 2 la mañana del lunes y luego ya la mañana de ayer martes los otros 2 que faltaban. Y entonces le preguntaron a la gobernadora de Chihuahua: oiga, gobernadora, pues ¿qué van a hacer? Hagan algo ustedes, los del gobierno del PAN no hacen absolutamente nada, y que se enoja. Mira, lo dijo de este modo, lo pongo. Nuestra postura es que esas cosas no tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan. Desgraciadamente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. No es una situación del estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal, y tiene ya que el gobierno federal y el presidente de la República abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país. Y dijo muy feo, ¿no? Y que la autoridad deje de hacerse taruga. Hoy el presidente le contestó, mira, te voy a poner lo que le contesta el presidente a la señora gobernadora de Chihuahua. No, cuando hay groserías, no. No, cuando hay groserías, no. No. Ese es el lenguaje de otros. Y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes, hasta se llegaba, ¿no?, a considerar progre buenondita, ¿no?, a los que decían groserías, y más si eran mujeres, y todo el mundo les celebraba, ¿no? No hay necesidad de eso. Por eso no respondo a esas cosas. Y es también cuestión de la temporada, como hay elecciones, pero la mañanera pues tiene su prestigio, no es cualquier cosa. Bueno, el presidente dice es que la gobernadora había dicho que exigimos que el gobierno federal, voy a decir lo que dijo textual, Cita, se abre comillas, exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, en lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. Y entonces así le contesta el presidente, dice, no, pues como con malas palabras. Hoy decía Joaquín en su noticiario, Joaquín López Dóriga aquí en Fórmula, decía, ay, señor presidente, pues ¿cómo se llama su rancho? No, muy atinado, ¿no? Mira, es un error de la gobernadora usar la palabra porque abre la puerta a esto, pero es frivolidad. Es una muestra de la omisión que el presidente no conteste la sustancia. La sustancia es correcta. El crimen organizado es responsabilidad federal. Pues así está en la Constitución, para eso tiene los recursos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Ciudadana y Protección, las Fuerzas Armadas, la Marina, etcétera. El crimen organizado, como es transestatal, como en general opera en varios estados, pues es una responsabilidad en todos los países del orden más alto. Federal, nacional, depende de la estructura jurídica. Y sí creo que la estrategia de todos los gobiernos, desde siempre, el estatal le echa la pelota al federal, el federal al estatal. Cuando son del mismo gobierno, como en el caso de Acapulco, mejor se lo echan a la gente. La gente no sabe lo que es. A la gente no nos importa, qué es fuero común, qué es fuero federal. Queremos seguridad. Exacto. Estamos por cerrar, Pepe, un ciclo de 3 gobiernos sexenales. 18 años con 3 partidos diferentes: Felipe Calderón del PAN, Peña Nieto del PRI y Andrés Manuel de Morena, sin que el flagelo de la violencia y la inseguridad haya sido dominado significativamente. El gobierno de la 4T ha logrado avances a partir del año pasado, de acuerdo con las estadísticas del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, mientras que con Calderón se dispararon los homicidios dolosos de 8,800 a 25,000 por año, con Peña Nieto se pasó de 23,000 a 36,600 por año,
con Andrés Manuel han bajado en 5 años de 36.600 a 30.100 por año. El secuestro se redujo 70% y el robo de vehículos en 30%, aunque la extorsión se disparó. Sin embargo, la tasa de homicidios sigue siendo alta, sobre todo en el contexto internacional. Basta considerar que de las 10 ciudades más peligrosas del planeta, la tasa por cada 100.000 habitantes, 7 son mexicanas. De acuerdo con algunas organizaciones, también estas 7 ciudades peligrosas son gobernadas por igual por los 3 grandes partidos del país. El asunto es relevante porque a medida que avance el proceso electoral, el tema de la violencia y la inseguridad será puesto sobre la mesa de la discusión pública. Pero lo más probable es que se haga de la peor manera, Pepe, no con ánimos democráticos, de rendición de cuentas, sino con el ánimo criminógeno del ajuste de cuentas, es decir, culpando al gobierno de incapacidad, simulación o hasta de complicidad, según sea el tamaño del prejuicio. Podríamos estar en la antesala de la ecuadorización de la elección, donde el tema, Pepe, de la expansión del crimen organizado y de la inseguridad fue utilizado por cada uno de los partidos y candidatos presidenciales para culparse unos a otros de estar al servicio de la mafia, siendo asesinado incluso uno de los contendientes. Los números que dijiste son correctos. Sin embargo, me parece que está haciéndose un poco injusto con el Banco de México, porque lo que disparó por arriba de lo esperado la inflación en enero es que el jitomate subió 25%. Y como sabes, México es quizás el segundo consumidor de jitomate en el mundo. Así que eso trae una contribución importante en el índice de precios, pero en realidad este incremento de 25% en el precio del jitomate no lo podemos considerar un factor estructural de la inflación ni algo que se deba a la falta de control del Banco Central. Son eventos fortuitos vinculados al tema de clima en México y en los Estados Unidos, que es donde en este mercado se determina el precio del jitomate. La realidad es que subimos de 4.66, que había cerrado la inflación el año pasado, en esta quincena a casi 4.9, y todavía podría mantenerse cerca del 5% en los próximos meses la inflación. Pero tú dirás que esos son cuentos de economistas. Tenemos nosotros una medida que se llama la inflación subyacente, que básicamente trata de concentrarse en los factores de largo plazo estructurales, no ruidosos, que determinan la trayectoria de la inflación, y esta vino en 0.25, igual o incluso debajo de lo esperado, y la inflación subyacente se coloca en 4.7, por primera vez en este repunte inflacionario de los últimos años, debajo de la inflación general. Lo que quiero decir es que sí es una distorsión importante en la inflación, en la trayectoria, pero no es un tema del cual debamos preocuparnos mucho. La trayectoria de la inflación, como la vemos nosotros, va a seguir siendo a la baja. Y para fines de año, para diciembre, vamos a andar rondando cerca de 4%, no 5%. Y para fines del 2025 ya nos vamos a estar acercando al 3.3, 3.4. Es indiscutible que todo gobierno incapaz y sin vergüenza se dedica a buscar excusas y a inventar culpables. Y respondo a tu pregunta diciendo que ese caso especialmente ominoso y paradigmático, me refiero por supuesto a la forma nauseabunda como este gobierno
ha manejado la tragedia de Ayotzinapa. Haré brevemente un somero repaso de los hechos más relevantes que son del dominio público. Desde la pasada campaña presidencial, el entonces candidato y hoy presidente ha negado toda validez al trabajo hecho por la extinta Procuraduría General de la República y ha rechazado la versión de que los estudiantes hubieran sido entregados por policías municipales a los sicarios y después incinerados en el basurero de Cocula. Además, ofreció que de llegar a la presidencia daría a conocer la verdad de lo sucedido, que encontraría a los jóvenes y que se castigaría a los responsables. Pues está por terminar el sexenio y el gobierno no nos dice cuál es, según él, la verdad de lo sucedido. No nos dice qué pasó con los estudiantes, ni dónde están, ni qué quedó de ellos. Pero eso sí, ha puesto en libertad a muchos de los sicarios que estaban presos y confesos. Ha perseguido y encarcelado a funcionarios de la administración anterior y se ha dedicado a enlodar al ejército y al poder judicial. Ha manipulado a los padres de los muchachos y se ha burlado de su dolor. Se ha negado a enviar a la Universidad de Innsbruck cientos de restos óseos para su identificación, como lo pidió, por cierto, desde hace años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, que la referida universidad hace años identificó restos de 3 de esos jóvenes desaparecidos. Claro, después de tanta mentira y manipulación, los padres están indignados y acusan ahora al gobierno de ser mentiroso y puerco, así, con esos calificativos. ¿Qué es lo que explica ese comportamiento ilegal y perverso del gobierno? La respuesta es sencilla, que para este gobierno no se trata de un caso que reclame verdad y justicia, sino de una magnífica oportunidad para cebarse en el gobierno pasado y sacar raja política. Tan lo ha manejado políticamente que hay un hecho del que poco se ha reflexionado, pero que entraña una enorme gravedad. Me refiero a la declaración pública del presidente en el sentido de que él personalmente dirige las investigaciones del caso Ayotzinapa. Afirmación recientemente refrendada por Alejandro Encinas, hasta hace poco tiempo involucrado ilegalmente en esa investigación y ahora funcionario en Gobernación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.